Hola de nuevo chicos, con este video vamos a terminar la práctica del sistema de cáncer en régimen caótico. Habíamos quedado que en este video íbamos a calcular el valor del tratamiento de inmunoterapia que necesitamos para eliminar la población de células cancerosas. Para esto vamos a utilizar de nuevo el método de localización y vamos a calcular el nuevo límite inferior de la variable z, porque como recordamos, le agregamos el tratamiento de inmunoterapia aquí, que son la población de células efectoras. Entonces, siguiendo la metodología, ya tenemos la función propuesta h3 igual a z. Su derivada del i va a estar dada ahora por esto, agregando aquí el parámetro de C1. Y antes de pasar al conjunto S de H3, que es igual a cuando la derivada es igual a 0, vamos a hacer la suma algebraica de estos dos términos que tienen como factor común la xz. Si sumamos estos dos, nos da como resultado este término racional y vamos a expresar el numerador como una función, aquí es de xz, porque depende de x y de z. Y entonces nosotros vamos a asumir que esa función va a ser mayor o igual a 0 para cualquier valor de x y de z. Con base en eso, elaboramos el conjunto SH3, que es cuando la derivada es igual a 0, y la podemos escribir de esta forma. Antes de esto, para no brincarme los pasos, es esto. Esto igual a 0. Donde estos dos términos se han escrito de esta forma. Y entonces yo voy a despejar de aquí z, por lo tanto este lo paso hacia el otro lado sumando, que es esta parte de aquí. Y entonces tengo una constante y una función que yo asumo que va a ser positiva. Con esto puedo calcular el límite inferior de la variable, porque yo puedo despejar esta de 3, la paso para acá dividiendo, y entonces tendríamos en el siguiente paso que la z va a ser igual a esto. Y en el conjunto para el límite inferior, si tenemos una constante y una función, el límite inferior de esta sección va a ser la constante. Y de esta forma obtendríamos un nuevo límite inferior para z, que anteriormente era 0, porque no estábamos considerando la aplicación del tratamiento. Aquí, si apagamos la administración del tratamiento de inmunoterapia, el límite inferior vuelve a ser 0, y si la x se eliminó, entonces todos estos tres términos se cancelan y el comportamiento de z será exponencialmente negativo, convergería hacia el equilibrio que sería igual a 0. Con base en este nuevo valor, puedo hacer el cálculo de estabilidad asintótica. Para esto voy a, voy a proponer, una función candidata de Lyapunov, que en este caso es esta, que para propósitos de esta práctica pues son muy similares a las funciones localizadoras, ¿no? En otros sistemas más complejos sí hay diferencias muy notables, pero en este caso no. Propongo mi función localizadora, h4 igual a x, la derivo, igual como derivo una función localizadora, pero como aquí es una función candidata de Lyapunov, ya no necesito obtener el conjunto SDH, necesito analizar el signo de esta función. Lyapunov me dice que si tengo una derivada definida positiva, una función, definida positiva y su derivada es definida negativa, entonces puedo pensar en estabilidad asintótica. Por lo tanto, lo que necesito es que la derivada sea menor o igual a 0, definida negativa. Eso quiere decir que va a ser 0 en 0 y negativa para cualquier otro valor diferente de x igual a 0. Es decir, yo puedo reescribir el f de h4, que es la derivada de mi función candidata de Lyapunov, de esta forma. Y entonces debo buscar un límite superior para esta función. Un límite superior que siga siendo un valor negativo. Entonces yo puedo reescribir esto en esta parte como un límite superior
Si descarto estos dos términos porque son negativos, el ínfimo de x sería 0, el ínfimo de y también sería 0, pero ahora el ínfimo de z es z ínfimo. Y como yo quiero seguir cumpliendo esta condición, lo escribo de esta forma, y entonces este límite va a ser 0 cuando la x es igual a 0, y va a ser negativo para cuando esta sección es menor a 0. ¿Qué necesito hacer? Resolver para el tratamiento de inmunoterapia. Entonces, sustituyo lo que vale z ínfimo, que es S1 sobre D3, despejo S1 y me da D3 sobre A13. D3 es 0.5, A13 es 2.5, por lo tanto, el valor de S1 debe de ser mayor a 0.2. Esta sería mi condición suficiente para asegurar estabilidad asintótica del equilibrio libre de tumor. Vamos ahora a Simulink. Y el cambio que hice en Simulink ahora fue esto. Añadí un manual switch, añadí la condición de estabilidad asintótica, y como la condición dice que debe de ser mayor a ese valor de 0.2, pues lo voy a multiplicar por 1.01. Eso lo hice con el bloque de gain, y entonces puedo elegir entre la condición de estabilidad asintótica que obtuve mediante la aplicación del método de localización de conjuntos compactos invariantes y la teoría de estabilidad de la Lyapunov, y lo que hice en el video anterior con mi controlador. Entonces vamos a comparar las respuestas. Esta es la respuesta que me da con mi función candidata de Lyapunov, cumpliendo las condiciones. Aquí veo cuál es el comportamiento de las células cancerosas, de las células sanas y de las células efectoras. Esta sería la aplicación del tratamiento de inmunoterapia, y una vez que las células cancerosas llegan al umbral de 1 por 10 a la menos 9, que es lo que vemos aquí, apagamos todo y lo mandamos a hacer. Entonces, esta es la diferencia con respecto al controlador. Si recuerdan, vamos a ver qué pasa con el controlador. Entonces, la dinámica sí es muy distinta, tanto para las células efectoras como para la aplicación de tratamiento de inmunoterapia. Aquí inclusive estamos viendo un valor muy elevado de lo que es el tratamiento de inmunoterapia en su punto inicial. En cuanto al tiempo, aquí lo elimina en aproximadamente 25 días. Y para la condición de estabilidad asintótica, donde estamos manteniendo una concentración de 0.2 por 1.01, lo que vemos nosotros es esto. Inclusive la estamos eliminando en menos días porque mantenemos una aplicación constante del tratamiento, o una cantidad de días mayor. Lo que queda ahora para comparar estos resultados es qué pasa cuando tenemos condiciones iniciales más grandes. Por ejemplo, para el tumor, vamos a asumir que tenemos casi el límite máximo, vamos a ponerle 0.99. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos la condición de estabilidad asintótica. Entonces, se mantiene la aplicación del tratamiento de inmunoterapia cuando va a llegar casi a 20 días. Ya eliminamos la población de células cancerosas y se apaga el tratamiento. Esta es la dinámica de la población de células cancerosas, las células sanas y las células efectoras. Vamos a ver qué pasa ahora con el controlador cuando tenemos esta condición inicial. Vamos a ver qué tanto cambia la respuesta. Entonces, la diferencia principal, aquí el valor inicial de la inmunoterapia es 1.5, como era anteriormente, pero es un poquito más de tiempo lo que se está aplicando. Se elimina en menos días. En el anterior llegaba casi a 20, aquí es como 18 aproximadamente, pero la diferencia principal está en que la población de células efectoras crece y crece demasiado. El valor que habíamos encontrado nosotros como supremo era de 1.5 cuando no se aplicaba el tratamiento, y habíamos quedado que era el valor que íbamos a cuidar de no sobrepasar nosotros. Entonces, esa sería la diferencia entre encontrar condiciones aplicando de manera conjunta el método de localización de conjuntos compactos invariantes y la teoría de estabilidad de Lyapunov con la teoría del control clásico, que sería el controlador. Aquí, claro, podemos nosotros aplicar más bloques de tal forma que podemos restringir hasta dónde va a llegar Por ejemplo, vamos a ver.
Aquí en la saturación le habíamos puesto 1.5. Vamos a ponerle que lo máximo que pueda aplicar sea 0.5, asumiendo que no conocemos la condición de estabilidad asintótica. Vamos a ver qué sucede ahora, manteniendo las condiciones iniciales. Aquí también eliminamos la población de células cancerosas, un poquito más de 20 días, y aquí vemos este comportamiento. Se aplica el punto 5, baja. Aquí a lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero si hacemos un zoom, probablemente aquí lo que vamos a observar es que las células cancerosas empezaron a crecer aquí en algún punto alrededor de los 14, 13, 14 días. Es lo que es lo que tendríamos que revisar, ¿no? Esto de aquí. Por aquí se debe haber presentado algún crecimiento, por eso se volvió a activar el controlador y lo activa al mayor nivel de células que puede administrar, que en este caso es el punto 5. Ese sería entonces el final de esta práctica, chicos. Con esto terminaríamos la práctica del sistema de cáncer en régimen caótico.